todo el proceso de contracción muscular, ¿sí? Entonces, supongamos, estamos hablando, ahí ya no podemos hablar de actividades de muy corta duración, sino tendríamos que hablar para que el ejercicio tenga como más importancia de, digamos, de tipos de ejercicios que tengan varios componentes, ¿sí? Es decir, momentos de alta intensidad, momentos de baja intensidad. ¿Mm? Entonces, si supongamos, por colocar un ejemplo, vamos a hablar de los aspectos energéticos y musculares durante una etapa del Tour de Francia, ¿sí? Entonces, durante esa etapa hay momentos de alta intensidad, hay momentos de baja intensidad. Entonces, tengo que igual especificar el movimiento, de qué movimiento estoy hablando, entonces es el pedaleo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues para poder ejecutar ese movimiento de pedaleo, necesito que los músculos se contraigan. Entonces tengo que entrar a explicar para ese movimiento específico que es importante que tengamos en cuenta eso. Porque no se trata que únicamente me copien todo lo teórico sin tenerlo contextualizado frente al movimiento. En eso quiero que seamos claros. Entonces, si voy a hablar, retomo mi ejemplo, sobre el pedaleo en ciclismo, digo, bueno, ¿cómo es el proceso de la contracción muscular durante el pedaleo? Entonces tengo que entrar a explicar sobre ese y no sobre otra cosa, ¿sí? O dejarlo sencillamente sin contextualizarlo. Entonces, pues hago toda la descripción teórica, qué tipo de movimiento es, ¿m? Y entonces empiezo a explicar cómo se da el proceso de contracción en el pedaleo. Entonces, ¿qué pasa en la fase cuando estoy empujando, es decir, en la fase positiva, con la contracción que está sucediendo y qué sucede en la fase negativa? Tengo que explicar cada movimiento, cómo se genera ahí la contracción muscular. Y entonces ahí es donde entro a hablar de los diferentes componentes de la fibra muscular, hablo de su macroestructura, su microestructura, cómo es todo el proceso para que se dé la contracción muscular, ¿sí? Que es lo que es teóricamente. Entonces hago todo ese análisis teórico, pero como les digo, contextualizado de la contracción explicada desde el movimiento. Insisto, no es únicamente tener la parte teórica ahí, sino se trata que esté contextualizado, ¿sí? Importante que tengan en cuenta eso, porque en este trabajo primero que me entregaron, varias cosas no estaban contextualizadas, sino era sencillamente la teoría por un lado, y solo nombraron el tipo de ejercicio un momento. Entonces tiene que estar contextualizado. Bueno, entonces ya hablé todo en la parte de contracción muscular. Ahora que tengo que hablar posteriormente, tengo que hablar posteriormente de lo relacionado con el metabolismo. Entonces, si estoy diciendo que voy a hablar de una actividad que dura 1 hora 20 minutos o 3 horas, donde hay momentos en los cuales estoy en una intensidad del 50, después subo al 80, vuelvo y bajo al 50 y finalmente remato al 110%, entonces tengo que explicar en cada una de esas fases, ¿no?, cómo es la producción de energía, es decir, cómo este músculo, esta fibra de la cual estuve explicando cómo se contrae, pues también tengo que explicar cómo logra esa fibra garantizar la producción de ATP para que se pueda contraer en cada uno de esos momentos. Luego, entonces, el ejercicio tiene que identificar momentos claves, ¿sí? La idea es que se presenten siquiera unos 4 momentos con intensidades diferentes, 50, 70, 80, 90, 120, algo de ese orden, es decir, que tenga niveles submáximos y niveles supramáximos. Y entonces ahí van a entrar a explicar teóricamente cómo las células musculares están produciendo el ATP en cada uno de esos momentos para garantizar la contracción muscular. Digamos que en eso consiste el taller.
Entonces, volvemos a lo mismo, como estoy hablando de referentes teóricos, es necesario que se haga la citación correspondiente en cada parte que yo copie y al final colocar la bibliografía correspondiente, es decir, el uso de las normas APA en términos de citación. Eso sería lo que tiene que entregar el documento, ¿sí? Entonces es entregado a mano, ¿sí? Entonces tiene que ir toda esa estructura, pero insisto, tiene que ser contextualizada. Toda esa parte teórica tiene que estar contextualizada a el ejercicio, ¿sí? Entonces, casi que tienen que partir de una pregunta. Entonces, ¿cómo es todo el proceso de contracción muscular y sistemas energéticos durante tal tipo de ejercicio? Esa es su pregunta y entonces empiezan a resolver. Bueno, la contracción, como son, la contracción no es solo explicar la contracción, sino aplicada al ejercicio. Pues cuando uno está caminando, la contracción se va modificando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en cada una de esas fases del movimiento? Ya centrado única y exclusivamente, aquí no vamos a tocar nada de lo relacionado con el taller que hicimos anteriormente de control motor, sino centrados única y exclusivamente en el músculo, en términos de su contracción muscular, según el momento del ejercicio que esté hablando, ¿m? Y de la producción de energía que las vías rutas metabólicas que utiliza el músculo para poder garantizar el ATP necesario para la contracción muscular. ¿Hay alguna pregunta? Profe, una sola pregunta. Sí. Todo eso es dependiendo el tema que alcanzamos a ver, o sea, si alcanzamos a ver todo el tema de contracción muscular, ¿verdad? Claro, claro. El de contracción lo alcanzamos a ver. No sé es hasta dónde alcancemos a llegar con sistemas energéticos. Entonces haríamos el ejercicio hasta el sistema metabólico que alcancemos a desarrollar. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Si solo alcanzamos hasta sistema anaeróbico láctico, entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen que hacer? Pues no van a hacer una propuesta de ejercicio aeróbico, porque pues no hay cómo. Entonces, la propuesta del trabajo tiene que ser de una actividad que sea de orden anaeróbica láctica, y entonces a partir de ahí hago la explicación. ¿Sí está claro? Sí, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Dígame. Ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Dígame, David. Profe, entonces aquí sí podemos explicar el movimiento por fases, ¿sí? Ah, claro, claro, aquí sí, porque digamos, cada fase indica acciones musculares diferentes. Entonces tengo que explicar esa acción muscular de forma diferente. Ahí sí, exactamente. Que Listo, era un profe, poco, muchas gracias. que era un poco lo que les decía con el pedaleo. El pedaleo no puede decir, ah, bueno, los músculos se contraen de esta forma y explico el proceso. Sí, pero es que en el pedalaje el músculo va a momentos de relajación, momentos de contracción, etcétera, etcétera. Entonces, eso tengo que explicarlo. Y pues usted pedalea, pero ¿y qué? ¿Cómo se coge del timón? Pues entonces también hay una contracción de cierto orden, todo eso hay que entrarlo a explicar. ¿Sí? Y pues evidentemente, ¿con qué? Con los músculos. Ustedes ya vieron músculos, entonces, cuando hablemos, entonces decimos, que la contracción de los cuáles. ¿Estamos hablando del cuádriceps? Sí, ¿de cuál del cuádriceps? ¿Mm? Estamos hablando del vasto interno, vasto medio, vasto lateral, ¿de qué? ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando de los gastronemios, estamos hablando del sóleo. Ah, bueno, toda esa cadena ahí entonces es necesario ubicar los músculos de los que estoy hablando que se contraen.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces voy a compartir con ustedes. ¿Por qué no me sale? Listo. ¿Ya están viendo la imagen? Sí, señor. Listo. Esperen un momentico. La amplío. Denme un momentico, chicos. Ah. Ya, listo. Bueno, entonces vamos a trabajar algo para finalizar. ¿Cuál fue el último tema que vimos, porfa, de control motor? Profe, lo de los bucles de retroalimentación. Ah, listo, entonces está perfecto con eso. Ya. Entonces, mire, en esta gráfica, digamos que nada de esto es nuevo. Esto es sencillamente, digamos, unas gráficas que nos permiten desde otra perspectiva ver todo lo que hemos visto y complementar algunos elementos. En esta gráfica, lo que está hablando son de las aferencias y las eferencias a la corteza motora, a la corteza motora. Entonces, aquí en la parte superior, voy a poner el mouse, el láser. En esta parte superior estamos hablando de lo relacionado con todas las aferencias. Entonces aquí vamos a mirar todo lo relacionado con las aferencias. Y en la parte B, las eferencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Démonos cuenta que el centro de todo esto, como lo veíamos, es la corteza motora primaria. A la corteza motora primaria, como lo veíamos en los esquemas, en los otros esquemas eran mucho más simples, pero era exactamente lo mismo, ¿cierto? Que a esta corteza motora primaria llegaba toda la información. ¿Sí? Profe, La qué pena lo corteza, interrumpo. sí, Profe, hoy el tema que vamos a ver de aquí en adelante, ¿cuál es? por eso, hoy finalizamos lo de control motor y arrancamos inmediatamente con músculo. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, cuando hablamos de corteza motora, la corteza motora implica las diferentes componentes de la misma corteza motora, que es la corteza premotora, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, la corteza motora primaria contralateral. Entonces, vía aferente, que ya sabemos, entonces, desde los ganglios basales, desde el cerebelo y desde las aferencias sensoriales, acordemos a dónde llega esa información, al tálamo. ¿Sí? Y estos son los diferentes componentes del tálamo, que son el ventrolateral oral, el ventrolateral caudal y el ventrovasal. Los ganglios basales le pasan la información al ventrolateral oral. El cerebelo, sus interconexiones están con el ventrolateral caudal y las sensoriales, todas las aferencias sensoriales, al ventrovasal. Por otro lado, la corteza de asociación, tanto la corteza de asociación, la prefrontal como la posterior, ellos llevan esta información del sistema de ganglios basales. Acordémonos que cuál es. Ganglios basales en el cerebelo, ¿qué tipo de información está aportando?
la propioceptiva, acordémonos, igual que esta. Entonces, esto llega por acá. Entonces, llega al tálamo y del tálamo pasa a la corteza premotora. Y de la corteza de asociación, la prefrontal y la posterior, a ella acordémonos que le llega la información proveniente de todos, digamos, las cortezas de los sentidos. Entonces, todos los sentidos, olfato, etcétera, todo llega aquí a la corteza de asociación. Entonces, del tálamo y de la corteza de asociación, pasa todo ¿a dónde? A la corteza premotora. La corteza premotora envía ya toda esa información a la corteza motora primaria. ¿Sí? Esta corteza motora primaria pues también recibe de la primaria contralateral y de la somatosensorial primaria. Entonces todo lo que vemos, como lo habíamos visto la vez pasada y con los bucles de retroalimentación, es exactamente esto. Entonces lo importante, que tanto de los centros subcorticales, ¿sí? De todos los centros subcorticales, como de los centros corticales, como es corteza de asociación, toda la información, ¿sí? Ya procesada, ¿cierto? Porque aquí acordémonos que se procesa la información, va a llegar a la corteza motora primaria. Esas son las aferencias. Ahora las eferencias. Entonces, ¿qué tenemos? Corteza motora primaria. Entonces significa que de aquí, como lo vemos en esta gráfica, una vez que ya está todo el movimiento definido claramente, ¿cierto? Refinado, listo, la corteza motora primaria genera sus eferencias, ¿sí? Es decir, ya son comandos o estímulos que van a los diferentes lugares para que se ejecute el movimiento. Entonces, de la corteza motora ya sabemos una parte a dónde va, médula espinal. Y cuando llega a médula espinal, pues ya sabemos que va a ser en la médula espinal que encuentro las motoneuronas alfa y va a estimular a esas motoneuronas alfa, ¿sí? Para que ellos a su vez estimulen los músculos y se genere la contracción. Pero digamos que estos estímulos, estos comandos no salen únicamente hacia la médula espinal, sino como tengo que generar todo el control del movimiento, entonces sale hacia el tálamo, hacia los centros corticales, hacia los ganglios basales, ¿sí? Hacia el bulbo raquídeo. Entonces la información, digamos, los comandos también salen hacia varios sitios. En el esquema anterior que habíamos hecho, ese esquema grande, básico que teníamos, ¿se acuerda que decíamos? De los ganglios basales y el cerebelo llega a la corteza motora y de la corteza motora sale a médula. Sí, y ahí se ejecuta el movimiento, ¿cierto? Porque sale el estímulo para que se contraiga el músculo. Pero digamos que no es que salga un único comando hacia un solo sitio, sino justamente como todo se hace a través de bucles de retroalimentación, pues tengo que esos comandos también ir a los centros de control del movimiento. ¿Sí? Eso es frente a las aferencias y eferencias. Y este último elemento que nos permite ver, habíamos hablado la importancia que tiene la corteza asociativa. ¿De acuerdo? Decíamos que en la corteza asociativa era donde se generaban esas ideas gruesas del movimiento, esas grandes ideas del movimiento, las grandes líneas, el borrador, el esbozo del movimiento. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cuál es el flujo de la información en las diferentes áreas de la corteza asociativa antes de llegar a la corteza motora, para que se haga ese procesamiento de la información. Como veíamos, corteza sensorial primaria llega a la corteza asociativa, pero a la parte posterior de la corteza asociativa.
¿Qué es lo que hace esta corteza asociativa? Como aquí viene toda la información estereoceptiva, ¿cierto? Integra toda esa información sensorial y motora, ¿sí? Entonces, por eso percepción visual, espacial, temperatura, todo eso, digamos, ahí lo integra ella. O sea, recibe la sensorial primaria, pasa a la corteza asociativa posterior y toda esa información, como decíamos, a la altura de la malla, me llega ahí la velocidad del viento, el sonido de la pelota cuando fue golpeada. Toda esa información que viene vía sensorial primaria llega a la corteza asociativa posterior para que ella integre todos esos componentes, porque el ver la altura de la malla, pues eso corresponde a un sentido. Escuchar el golpe de la pelota para ayudar a calcular la potencia del impacto es desde otro sentido. El percibir la velocidad y la dirección del viento es otro sentido, ¿sí? Entonces, esta corteza asociativa posterior lo que hace es que integra toda esa información. Una vez integrada toda esa información, ¿cierto? La pasa a la corteza asociativa anterior, es decir, la que está a nivel prefrontal. Entonces, ya teniendo todos estos elementos que vemos desde los sentidos altura, etcétera, ¿qué es lo que se hace? Empieza a calibrar, a diseñar, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el movimiento? Entonces, por eso decimos, ¿qué hace? Planifica los actos motores de acuerdo a esta información que recibió. Entonces, está recibiendo la información, ¿cierto? Supongamos que uno de los ejercicios que hizo uno de sus compañeros era golpe de revés en tenis. Entonces, cuando él comienza a calibrar el momento en que la bola fue golpeada y ya tengo todos esos sentidos, yo tengo que planificar el acto motor que se va a desarrollar en unos instantes, ¿sí? Y pues justamente cuando dice determinar secuencias de conducta a lo largo del tiempo, es decir, ¿cómo voy a hacer? Entonces ahí es donde se coloca, bueno, cuál va a ser la forma como voy a tomar la raqueta, cuál va a ser el movimiento de las piernas, qué va primero, el movimiento de los brazos o el movimiento de las piernas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces con esa información integra eso. Ya integrado toda esa información, es decir, la secuencia de las conductas, es decir, la secuencia de los movimientos a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya ha tenido eso, que integró además la parte sensorial, esa información pasa a la corteza unimodal motora. Entonces ya paso de lo asociativo a lo motor, paso a la corteza motora, donde ya con toda esta información ya tengo la secuencia, ya tengo una información en términos sensoriales, hago el programa motor, aquí en la corteza premotora. Pero para ya poder ejecutar el movimiento y generar los comandos, entonces, ¿qué requiero? De los ganglios basales, del cerebelo, que me llegue información al tálamo, siempre acordémonos, voy a nutrir también. Entonces, esta corteza premotora va a estar nutrida desde dos aspectos, desde la corteza asociativa y desde el cerebelo y los ganglios basales, ¿cierto? Los cuales, estos son los que me ayudan a ¿qué? A afinar todo el movimiento, que quede mucho más perfecto. Se hace el programa motor y ya relacionado todo lo que me viene en la corteza asociativa más lo que me viene en los centros subcorticales, genero el programa motor que lo transfiero a la corteza motora primaria para que se haga la ejecución del programa motor, es decir, para que salga el comando hacia la médula espinal y se inerven las diferentes motoneuronas que van a hacer que los músculos correspondientes se contraigan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Es más o menos de casi todo lo que hemos venido hablando, sino que
con esta, digamos, se profundiza un poco más, se especifica un poco más lo que hemos venido trabajando de control motor. Bueno, esto ya lo vimos. Finalmente, uno podría resumir todo lo de control motor desde esta perspectiva, ¿cierto? Que esto es todo lo que vemos, es decir, hasta el día de hoy hemos visto hasta acá, hasta mi motoneurona. Hoy iniciamos a mirar qué pasa en el músculo y por qué se contrae ante este estímulo. Entonces, este es más o menos un esquema que me permite visualizar todo el control motor bajo una perspectiva diferente. Aquí tenemos todo lo que vemos de aferencias. Entonces estas son las aferencias de qué tipo. Aquí están las dos, aferencias articulares y musculares, y aquí a nivel del tronco del encéfalo van a ingresar todas las aferencias que tienen que ver con el aparato vestibular, ¿cierto? Para el control del equilibrio. Entonces ya tengo todas mis aferencias y de aquí llegan las aferencias somatosensoriales, y una vez que integro toda esta información que me llegó, viene todos en los comandos motores, que como vemos aquí, no baja solo una línea directa, sino vemos que baja una línea que se divide a diferentes sitios, a los ganglios basales, al tálamo, al cerebelo, al tronco del encéfalo. Estas curvitas significan eso, que no sigue derecho, sino que aquí hay una derivación. Entonces, cuando se genera ya ese plan motor, entonces, insisto, salen los comandos, pero esos comandos también van a los diferentes centros, a todos los centros, ganglios basales, cerebelo, tálamo, tronco del encéfalo, para también generar un estímulo de contrarregulación, porque acordémonos que aquí entonces empiezan todos esos bucles de retroalimentación. Llega a la médula espinal y de la médula espinal va a pasar a la motoneurona. Entonces va a pasar por medio de una estructura que ya sabemos, aquí está la motoneurona alfa, que está ubicada, alojada en la médula espinal, y de la médula espinal, ¿qué es lo que salen? Los nervios, y estos axones terminales van a lo largo de esos nervios espinales, ¿cierto? Que me van a permitir hacer contraer el músculo. Esos serían términos ya generales, lo que tiene que ver con el control motor. Y finalmente que son las fases de la actividad motora. Digamos, hay tres grandes fases. La primera fase, donde se diseña el plan motor, que ya lo sabemos, ¿quiénes son? Áreas corticales y subcorticales. Entonces decimos, ya sabemos, cerebelo, ganglios basales, corteza asociativa. Entonces todos estos son los que me diseñan el plan motor. Después viene el programa motor. Entonces el programa motor ya está en la corteza asociativa, como lo veíamos, los ganglios basales, el cerebelo y el tálamo. Y de ahí pasa a la corteza premotora. Y hasta aquí llego en el programa motor. Y finalmente, la ejecución de ese programa motor parte de la corteza motora, tronco del encéfalo, médula espinal, y va a llegar finalmente a los músculos para generar la contracción. Entonces, digamos que eso sería, esto ya no, lo que estaríamos viendo. Entonces, importante que miremos esto, la médula espinal, las motoneuronas. Estos son los axones que salen a través de los nervios. Entonces, este es el axón. Aquí tengo varias motoneuronas, tengo 5 motoneuronas, y el axón de esta motoneurona va a llegar aquí a las fibras musculares, los botones sinápticos, y todo ese estímulo, ese impulso eléctrico que lo voy difundiendo acá, aquí voy con el impulso eléctrico, que ya vimos cómo se difunde a lo largo del axón, ¿cierto? Ya vimos todo eso.
va a llegar aquí a las vesículas sinápticas y me va a desencadenar también un conjunto de reacciones para conducir a que esta fibra muscular se contraiga. Entonces, cada fibra muscular, y cuando hablo de fibra muscular, a célula muscular, va a tener axones terminales, ¿cierto? Estas fibras, que son las que van a conducir a que ellas se estimulen, generan el potencial de acción para que ellas se contraigan. Y en la medida que se logran contraer estas fibras musculares, se puede desarrollar el movimiento humano. Entonces ya nos ocupamos desde este punto, es decir, de aquí hacia arriba y de aquí sube, ya nos ocupamos de eso. Ya vimos cómo aquí arriba, si aquí fuera el sistema nervioso central, ya vimos qué pasa, llega aquí, pasa acá, y hasta aquí ya sabemos qué ha pasado. ¿Sí? Ya vimos cómo se está difundiendo ese potencial de acción que arrancó con esa sinapsis arriba, desde las cortezas asociativa, etcétera, y cómo va a llegar acá y él me va a producir la contracción muscular. Entonces ahora nos vamos a centrar a mirar este músculo en su interior y cómo es que este estímulo, este impulso eléctrico, me va a desencadenar una serie de reacciones al interior de la fibra muscular para que se contraiga. ¿Listo? Es lo que vamos a empezar a ver en este momento. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, entonces voy a cambiar de diapositivas. Listo. Entonces vamos a ver lo que tiene que ver ahora sí con la fisiología muscular, ¿sí? Nosotros estamos constituidos por más de 600 músculos aproximadamente, ¿sí? Esos 600 músculos que yo tengo en todo el cuerpo, a lo largo del cuerpo, esos 600 músculos representan aproximadamente entre el 40 y el 50% de mi peso corporal. Sí, o sea, casi que podríamos decir que la mitad de mi peso corporal. Claro, hablando de un sujeto que no esté ni en sobrepeso ni en estado de obesidad, porque uno puede tener un sujeto en estado de obesidad que pese 150 kilos, no significa, si dijéramos que el 50% son músculos, no significaría necesariamente que ese sujeto tiene 75 kilos de músculo, no. Estamos hablando de un sujeto que tenga un peso normal, que no esté en sobrepeso, ¿sí? Tenemos esos 600 músculos aproximadamente, distribuidos desde los músculos de la cara hasta los últimos músculos, todos estos son aproximadamente 600 músculos, y esos 600 músculos, como les decía, representa en un sujeto normal, sin sobrepeso, aproximadamente entre el 40 y el 50% del total del peso corporal. Entonces tenemos una gran cantidad, es decir, casi la mitad de nuestro peso es músculo. Entonces vamos a ver cómo está constituido ese músculo. Las funciones del músculo ustedes ya las vieron, ¿cierto? Cuando vieron morfofisiología, vieron las funciones de los músculos, que es de protección, mantenimiento, yo no voy a detener. También vieron ahí en lo que tiene que ver con los tipos de tejido muscular, que es el estriado y el liso, y entre el estriado tenemos el cardíaco y el esquelético. El músculo es una célula que se llaman los miocitos. Los músculos son un tipo de células que se llaman miocitos. ¿Por qué a las células musculares se les denomina fibras musculares? A las células musculares se denominan fibras musculares por su estructura. Es decir, las células musculares, a diferencia de los otros tipos de células que constituyen los tejidos humanos, estas células son súper alargadas, ¿sí? Es decir, podemos llegar a encontrar
fibras musculares o células musculares que tienen 15 centímetros de longitud. Eso no se ve en ningún otro tipo de fibra. Por el contrario, de célula, perdón. Las células normalmente son aplanadas, ¿sí? Es decir, tienen más diámetro que el ancho que tenga esa célula. Para el caso de las fibras musculares, no. Las fibras musculares, justamente su característica es que son elongadas. Es decir, elongadas nos referimos a la relación entre la longitud y el radio. Entonces, podemos tener, como les decía anteriormente, fibras musculares que pueden llegar a tener casi 15 centímetros de longitud y un radio de 50 micrómetros, ¿sí? Que no es nada frente a 15 centímetros de longitud, ¿sí? Entonces, de ahí el nombre de fibras musculares. Por eso se le da esa denominación de fibras musculares, por las características que tienen esas células, que son bien particulares. ¿Qué propiedades importantes tienen las fibras musculares? La primera característica, y que creo que ya para todos ustedes es claro, ¿sí? Y es necesaria, es la excitabilidad. Si las fibras musculares no respondieran al estímulo que le está generando, ¿sí?, el axón terminal de la motoneurona no se contraía. Justamente la característica que tienen las fibras, y por eso se llaman excitabilidad, ¿sí?, es decir, que responden ante un estímulo, esto es lo que hace que estas fibras se puedan contraer, ¿sí?, y dar una respuesta en su potencial de acción. La otra característica es la contractilidad. Es decir, estas fibras musculares van a tener una característica, es que se van a cortar y se van a engrosar. Y en la medida que generan ese movimiento de acortarse y engrosarse, generan una tensión. Yo quiero que en esto tengamos en cuenta, el músculo no genera fuerza, sino genera una tensión. Y esa tensión es la que permite generar la fuerza. El músculo genera tensión y esa tensión me permite desarrollar una fuerza. Entonces, esa propiedad de contractilidad, que es que el músculo se acorta la fibra muscular y al acortarse se va a engrosar, eso me permite generar una tensión para que posteriormente se pueda generar una fuerza y realizar un trabajo. La siguiente característica importante es la extensibilidad. Es decir, que esa fibra tiene una característica que se puede distensionar, es decir, yo la puedo alargar, ¿sí?, sin que se genere un daño a nivel de esa fibra muscular. Ahora, vamos a ver un poco la diferencia entre distensibilidad y elasticidad, que aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de elasticidad, es una característica física que tienen los cuerpos. ¿Qué significa la elasticidad como característica física de un cuerpo? Que un cuerpo es elástico cuando tiene la capacidad que cuando se deforma, una fuerza lo deforma, una vez que se retire esa fuerza, el cuerpo vuelve a su estado normal. Y eso le pasa al músculo. El músculo, hay momentos en que hay deformación del músculo, es decir, que hay acortamiento o alargamiento, se deforma el músculo de su estado inicial, pero inmediatamente desaparece el fenómeno que está conduciendo a eso, el músculo vuelve a su forma original. Entonces yo coloco un ejemplo para que ustedes puedan entender entre extensibilidad y elasticidad. Si usted tiene un chicle, ¿cierto? Está comiéndose un chicle, se saca el chicle de la boca, usted lo puede estirar, ¿cierto? Y le estira bastante. Pero jamás él va a volver a su estado inicial. Usted estira el chicle y tal como lo estiró, ahí se quedó. Eso es extensibilidad. En cambio, usted coge un caucho, usted estira el caucho, si usted suelta, es decir, quita la fuerza que está haciendo para lograr elongar el caucho, cuando quita los dedos, quita la fuerza, el caucho vuelve a su forma original.
Entonces son dos cosas muy diferentes, la elasticidad y la extensibilidad. Y el músculo tiene esas dos características, como lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar el músculo desde lo macro hacia lo micro. Vamos, para que podamos entender toda esa estructura, entonces vamos a mirar el músculo. Un músculo como este que ustedes observan aquí, ¿cierto? Este músculo que ustedes están observando acá, digamos, este es el bíceps, pero digamos que no es un conjunto de fibras totalmente unidas, sino ese músculo por lo general, como les decía, en el caso del bíceps, está constituido por dos haces. O sea, como por dos grupos iguales, dos haces. Y cuando hablamos del tríceps, pues es un músculo que se llama tríceps, pero tiene tres haces de estos. Entonces, importante que entendamos lo de los haces, o sea, un músculo tiene, ese es el músculo general, pero el músculo, su primer división es que el músculo está constituido de haces. Sobre todo, estamos hablando de los músculos grandes, ¿sí? ¿Sí? Está constituido por haces musculares. Entonces, aquí estamos analizando un haz. Este sería un haz. Si fuera el bíceps, tendría otro haz de esto igualito acá. Ustedes ya saben que cómo se une este músculo al hueso a través del tendón. ¿Se acuerdan? A través del tendón, y aquí es donde tenemos nuestros receptores musculares. ¿Se acuerdan? Entonces, a través de eso se une. Entonces, este haz, ¿cierto? Este haz que fue uno de las formaciones del músculo, está envuelto en una capa de tejido conectivo, ¿sí? O conjuntivo, que es esta capita que vemos acá, ¿se lo ven? Toda esta capa es de tejido conjuntivo y se llama epimicio. Es tejido conjuntivo. Y eso es en parte lo que le da la elasticidad al músculo, el estar constituido de esos elementos elásticos. Entonces, lo que me está rodeando este haz es el epimicio, ¿sí? Después del epimicio vienen estos pequeños paquetes que ustedes observan acá. Entonces, este es mi músculo y aquí tengo una gran cantidad de paquetes en que está organizado el músculo, que son estos, se llaman fascículos. Entonces, cada paquetico de esto es un fascículo. Luego, un músculo está constituido de una gran cantidad de fascículos, los cuales, a su vez, están envueltos en tejido conectivo, ¿sí? Y ese tejido conectivo se llama perimicio, ¿sí? Entonces, el tejido conectivo, ¿sí?, que me está rodeando ese fascículo se llama perimicio. Entonces ya tengo mis fascículos. Ahora, ¿qué hay al interior de cada fascículo? Al interior de cada fascículo encuentro las fibras musculares. Entonces, todos estos elementos que contiene este fascículo son fibras musculares, que son estas fibras musculares. Y a su vez, ¿cierto?, estas fibras musculares están envueltas en un tejido conjuntivo también que se llama el endomicio, ¿sí? Y de las fibras musculares, cuando miramos de qué están constituidas las fibras musculares, están constituidas de miofibrillas. Y a su vez, estas miofibrillas están constituidas de filamentos. Entonces, mire que partimos de lo macro, músculo, fascículo, músculo, haz, fascículo, fibra, miofibrilla, filamento. Estoy yendo de lo macro a lo micro en la estructura del músculo. Bueno, ahora entonces nos vamos a centrar en
la fibra muscular, ¿sí? O sea, la célula muscular. Entonces, como les decía, esta célula tiene esas características, las dos primeras características que ya les mencioné, de la longitud y el diámetro, relación longitud y diámetro. ¿Qué otra característica tiene diferente a las células, al resto de células de nuestros tejidos? Normalmente, en una célula muscular, esta capa que rodea la célula normal, ¿cómo se denomina? Membrana plasmática. Exacto, es la membrana. Para el caso de la célula muscular, a esto se le denomina sarcolema. ¿De acuerdo? Entonces, en la célula muscular, la membrana se denomina sarcolema. Y el citoplasma, ¿qué es el citoplasma? ¿Quién me acuerda qué es el citoplasma? Chicos, ¿qué es el citoplasma? Profe, si no, mal no recuerdo, es como donde encontramos los organelos. Exacto, es esa sustancia gelatinosa donde están anclados los organelos. Bueno, en la célula muscular, es decir, en la fibra muscular, a eso se le llama sarcoplasma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo está constituida esa célula muscular. Bueno, ¿qué otra característica importante tiene la célula muscular frente a las demás células? La mayoría de las otras células de nuestro organismo únicamente tienen un núcleo. Por el contrario, y es un núcleo ubicado más o menos centralmente. Por el contrario, la fibra muscular es multinucleada, es decir, miren aquí los núcleos. Este cursor se me quedó pegado. No, miren los núcleos. Entonces tengo núcleos, y los núcleos no son centrales, sino los núcleos, aquí no es que estén por fuera, sino que están justo debajo del sarcolema. Entonces el sarcolema genera esto, pero los núcleos son más periféricos que centrales. ¿De acuerdo? Esa es la otra característica diferenciadora con las células, el resto de células de nuestros diferentes tejidos. Bueno, entonces vamos a ver cómo está constituida esta fibra muscular. Aquí tengo una gráfica mejor, creo, esta, sí. Entonces, tenemos nuestra célula, vemos los núcleos. Ahora, decíamos que la célula muscular estaba constituida ¿por qué? Por miofibrillas, ¿cierto? Estas son las miofibrillas. Entonces, estas miofibrillas, que son todos estos paqueticos, o sea, el paquetico es, todo este paquete es una miofibrilla, este otro paquete es una miofibrilla, todos estos son paquetes de miofibrillas. Esas miofibrillas, como ustedes las ven, están envueltas, ¿sí?, en este elemento azul que lo vemos acá, ¿cierto?, que se llama el retículo sarcoplásmico. Entonces, tengo que es una serie, es una red de conductos, como la vemos acá, es una red de conductos que están alrededor, es decir, están envolviendo la miofibrilla, esta serie de conductos que se llama el retículo sarcoplásmico. Y va a ser de fundamental importancia porque aquí, en este retículo sarcoplásmico, es donde se almacena el calcio. Entonces, el calcio está almacenado en este retículo sarcoplásmico. Hay otros elementos importantes también, que es esta red de tubos, ¿sí?, que van en sentido contrario porque esto es lo longitudinal y esto vendría a ser lo transversal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una serie de túbulos que también me están rodeando, pero aquí no es una red tan grande, sino son como unas pequeñas cintas, una arriba, otra abajo, como la ven acá, este y este.
también me van envolviendo, ¿qué cosa? La miofibrilla. Estos son los túbulos T. Es importante que anatómicamente lo tengamos en cuenta porque ellos van a jugar un papel fundamental en la difusión del potencial de acción. Entonces, túbulos T. Y al interior, ¿sí?, de esa miofibrilla encontramos, ustedes ven aquí dos colores, este azul y este rojo. Este rojo se llama el filamento fino, que es la actina, que es una proteína, y este filamento azul, que es un filamento un poco más grueso, ya lo miraremos más en detalle, es el filamento de miosina. Filamento grueso, el de miosina, filamento delgado, el de actina. Ahí están las mitocondrias, están los capilares, todo el resto de elementos que contiene una célula normal, pues también están aquí al interior de la célula muscular. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, ¿podrías volver a repetir lo de los filamentos delgados y gruesos, Sí. creo? Entonces, mira, ya identificaron bien lo que es la miofibrilla, ¿cierto? Entonces, esta miofibrilla, ¿sí?, que es esto rojito que está acá con todas esas pepitas, esto es una miofibrilla. Esta miofibrilla está recubierta, está en una envoltura que la está dando el retículo sarcoplásmico, que es una serie de conductos, de tubos, ¿sí? Y a su vez, esta miofibrilla también está siendo, digamos, entornada en dos puntos, en la parte superior y en la parte inferior, por una pequeña cinta que se llaman los túbulos T. Al interior, ¿de qué está constituido esa miofibrilla? Aparte del retículo sarcoplásmico y de los túbulos T, al interior de esa miofibrilla están los filamentos. Y hay dos tipos de filamentos: filamentos gruesos, que son estos azules que vemos acá, ¿sí?, este azul que ustedes ven acá, filamentos gruesos, y estos que son los filamentos delgados. Entonces, los filamentos gruesos son la miosina, los filamentos delgados son la actina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, Sí, profe, yo tengo que preguntar. dale, sí, dale. Es que usted nos hablaba antes sobre el uso muscular y es a donde se vendría clasificado, profe. ¿Pero a qué te refieres? No te entendí muy bien la pregunta. Profe, es que usted nos decía pues que del uso muscular y pues no entiendo ahí dónde estaría constituido, profe. Anteriormente no se mencionaba eso, profe. ¿Uso muscular o los fascículos? No, del uso muscular, profe, que nos decía que estaba en el tejido conectivo, las células musculares. Por eso, si estamos hablando del uso muscular frente a las células, a las fibras intrafusales y a las extrafusales, ¿a eso te refieres? Sí, profe. Eso está aquí al interior del músculo, ¿sí? Este es el músculo y al interior del músculo voy a encontrar esas fibras intrafusales, ¿sí?, que son las que me conforman el uso muscular, y las extrafusales, que son todas estas que están por fuera. Es decir, si hiciéramos este músculo, que es todo el músculo, ¿cierto? Hiciéramos una disección, por aquí estarían esas fibras intrafusales, es decir, el uso muscular. Porque eso ya está más, no en la fibra muscular, sino estás en el músculo. Así como, ¿te acuerdas el tendón? Aquí tenemos órgano tendinoso de Golgi, ¿cierto? Y aquí en este, que es el músculo ya,
una del músculo, aquí voy a encontrar ese famoso uso muscular. Es decir, si uno abriera aquí, encontraría el uso muscular aquí al interior, ¿m? Como un componente. Profe, Sí, sí. profe, ¿y dónde estaría la fascia del músculo? ¿Cuál sería la fascia del músculo? A ver, espérese entonces, ya sé por dónde vamos. Vamos a ver, con una gráfica podemos explicar mejor esto. Entonces me devuelvo para esta. ¿Dónde está? A ver, aquí estamos. Ahora se los explico desde una gráfica. Mírenlo, aquí está. Que era un poco lo que les decía anteriormente. Entonces, estas son las fibras musculares de las que estamos hablando, ¿cierto? Ya las células musculares. Entonces, todo estos son los paquetes que están dentro de un fascículo, etc. Entonces, si ven que aquí al interior hay uno solo, o sea, este solo, ¿cierto? Que está metido entre tejido conectivo. Estas serían las fibras intrafusales, y todas estas que están de afuera de este pequeño paquete serían las intrafusales. Entonces, todo esto es lo que denominamos el uso muscular, es todo este paquete de acá. Entonces, ese es un solo paquetico que va dentro del músculo, ¿de acuerdo? Esto no va dentro de las fibras, sino va al interior del músculo, en un sitio específico del músculo. ¿Sí? Que es más o menos en la parte media del músculo. Es decir, este es lo que tenemos de músculo. Es como si abro aquí el músculo, esta es un poco la gráfica, ¿sí? Abro aquí el músculo y ahí voy a ubicar el uso muscular. Entonces, estos son los usos musculares. ¿Sí ya más o menos te ubicaste? ¿Aló? Sí, profe, más o menos. Sí, entonces, claro, no, es que me interesa que más, a ver, yo te hago, vamos a ver, hago un dibujo aquí, a ver si eso nos ayuda a explicarte mejor. Si yo hiciera un corte del músculo, esto sería el músculo, ¿cierto? Y aquí tendría, yo decía, este es el músculo, aquí tengo mis fascículos, ¿cierto? Entonces tengo los fascículos, ¿sí? Aquí tengo una cantidad de fascículos, y en esos fascículos digo que tengo las fibras musculares. Entonces, y digamos todo esto lleno de fascículos, entonces por aquí en un sitio estaría este uso muscular, y alrededor están todos estos elementos, todas mis fascículos. ¿Sí, más o menos me entiendes? Esto sería aquí así. Aquí tengo todas mis fascículos, adentro mis fibras musculares y adentro mis miofibrillas, y aquí al interior estaría el fascículo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe, ahora sí, mucho mejor. ¿Profe? Eso, y entonces aquí decimos, aquí tengo, este es el músculo, estos son los fascículos, y aquí están las fibras. Entonces, aquí sobre estas fibras es que van a llegar las motoneuronas alfa, estas de acá, son las que me van a estimular acá. Y estas gamma son las que van a venir acá, a las fibritas que yo tengo aquí al interior. ¿Sí más o menos te quedó claro? Sí, profe, mucho mejor. Listo. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que un músculo tiene únicamente un uso muscular? Sí, cada músculo tiene un uso muscular, que es el que me permite determinar, porque mire, un músculo uniendo, supongamos que es el bíceps, decíamos que estaba constituido por haces, tiene un solo tendón, que es lo que me permite unirme acá. Mire, entonces aquí se une un solo tendón, y este tendón es el que me determina. ¿Se acuerdan? Aquí tengo el órgano tendinoso de Golgi, que es el que me va a determinar el grado de estiramiento de todo el músculo. Porque todas mis fibras musculares de este músculo, ¿a dónde van a converger? Al tendón. Para que Pero del el órgano tendón, tendinoso no da informaciones de tensión.
cantidad, el de Sí, la... sí, por eso, de la tensión que estoy generando aquí en las fibras. ¿Qué tanta tensión están generando las fibras? Eso lo mira aquí el órgano tendinoso de Golgi. Pero él no mira de fibra por fibra, sino toda la tensión que le es transmitida al tendón. ¿Sí? Entonces, este me da el nivel de tensión del músculo, ¿sí? Porque a la larga, este tendón es el que me va a transmitir toda la fuerza para que el hueso se pueda movilizar, porque acordémonos, se articula el hueso y hace movilizar el hueso. Y ahí es cuando se genera el movimiento. Entonces, no tengo sino, en términos de la información, como esto me está dando el nivel de contracción de todo el músculo, él no me lo da por fascículos, no me lo da por fibra muscular, sino el nivel de tensión o elongación del músculo en general, el uso muscular. ¿Sí quedó claro? Sí, esa parte sí, profe, pero la pregunta que le estaba haciendo era qué era la fascia. Yo por ahí estaba buscando y pues dice que es una red de tejido conectivo en bandas que envuelve todas las partes internas del cuerpo desde la cabeza a los pies y fusiona todo, permite que los músculos se muevan libremente junto a otras estructuras y reduce la fricción. ¿Eso dónde estaría en el músculo, profe? Esos son todos los tejidos conectivos que le mostré del músculo, ¿sí? Teníamos epimicio, endomicio, perimicio, ¿sí? Eso es lo que hace parte de todo ese tejido conectivo. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, íbamos en nuestras fibras. Fibra muscular, miofibrillas, que es la que tenemos acá, está la fibra, la miofibrilla y los filamentos. Aquí los vemos más claro que en la gráfica anterior. ¿Sí? Estos rojos que vemos acá serían los filamentos gruesos de actina, de miosina, perdón, y estos azules claritos serían los filamentos delgados que serían de actina. ¿Mm? Una cosa importante es que estas miofibrillas no es una unidad, una sola unidad, ¿sí? Si suponemos que estamos hablando de una fibra muscular, ¿cierto? Esta fibra muscular que tiene 15 centímetros, por decir algo, no significa que esta miofibrilla, que es la que me conforma esta fibra, sea una sola unidad que mida 15 centímetros. No. Esas miofibrillas, ¿sí? Están constituidas por algo que se llaman los sarcómeros. Esto que vemos acá es un sarcómero. Un sarcómero es este punto a este punto, ya lo vamos a ver, de línea Z a línea Z, donde vemos acá, esto es un sarcómero, ¿sí? Este es el sarcómero y entonces esta fibra es la sumatoria de cientos de sarcómeros. Entonces, entre la longitud de la fibra muscular sea mayor, pues mayor es el número de sarcómeros que voy a tener. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no es una fibra única, esta miofibrilla no es una sola fibra, sino esa miofibrilla tiene esos filamentos que no son continuos, sino son filamentos que están estructurados en unidades que se denominan sarcómeros. Entonces la miofibrilla está constituida de cientos y miles de sarcómeros, ¿sí? Profe, o sea Que que eso son quiere decir que la miofibrilla va a tener cientos y miles de puntos de corte, por decirlo así, por lo que no va de lado a lado en toda la longitud de la fibra, ¿sí? Claro, haga de cuenta como un tren, ¿cierto? Si miramos un tren de 50 vagones, puede medir 1 kilómetro, por decir exageradamente algo. Pero no significa que es continuo ese kilómetro que mide, sino esto es un vagón. Y pegado a ese otro vagón igualito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la longitud de una miofibrilla
evidentemente que está asociado con la longitud de la fibra, está asociada al número de sarcómeros que tenga. Sí, entonces aquí viene un sarcómero, aquí viene otro, es sucesión de unión de sarcómeros. Es decir, si yo mirara más hacia acá, voy sumando sarcómeros, ¿sí? Entonces, eso es como les decía, la estructura en que está organizada la fibra muscular. Entonces, ya que tenemos aquí el sarcómero, entonces estamos mirando qué está constituido el sarcómero. El sarcómero está constituido de miosina, que es esta roja, y de actina, que es esta azul. ¿Sí? Actina y miosina. De eso está, y bueno, y de otra serie de proteínas que ya vamos a ver más adelante, pero digamos lo más importante es eso, que esta longitud está constituida por la longitud de los filamentos de miosina, los rojos, que son los gruesos, y los filamentos de actina, que son los delgados. Entonces, este punto de corte de unión entre sarcómero y sarcómero, es decir, aquí, de aquí para allá tengo un sarcómero y de aquí para allá tengo otro sarcómero. Esos puntos de unión se llaman la línea Z, porque al microscopio se ven justamente como una Z, que es esto que observan ustedes. ¿Qué es la característica de esa línea Z? Esa línea Z es la unión entre las actinas de dos sarcómeros contiguos. Miren, de esta línea Z, que tiene esos 3 puntos, aquí estoy entrelazando dos actinas de este sarcómero y la actina de este sarcómero. Y así sucesivamente. Entonces aquí la línea Z de este lado, del costado izquierdo, me está entrelazando las actinas del sarcómero contiguo. Y las del lado derecho me están entrelazando la actina de este sarcómero con las del sarcómero del lado derecho. ¿Sí está claro? Y eso es lo que le da continuidad, porque para la contracción muscular, como vamos a ver más adelante, están asociados todos estos, y este pues tiene que trabajar en conjunto con este y con todo, es decir, todos los sarcómeros tienen que trabajar en conjunto para poder generar la tensión necesaria y que se genere la fuerza. Entonces, a eso se le denomina línea Z. Entonces, entre línea Z y línea Z tenemos el sarcómero. ¿Sí? Ahora, tenemos algo que se llama la banda I, que es esta. ¿Qué es la banda I? La banda I corresponde al lugar donde está la miosina. La miosina no va cortada aquí como aparece en esta gráfica, sino la miosina va continua. ¿Sí? Entonces, la banda A me está determinando la longitud de los filamentos de miosina, la longitud de esos filamentos de miosina. A eso corresponde la banda A. Y la banda I, como observamos acá, la banda I corresponde a lo que les decía anteriormente, a la actina, a las actinas de los dos sarcómeros. Entonces está la banda I, la actina de los dos sarcómeros. Banda A, la longitud de la miosina. Ya eso lo miraremos un poco más adelante. Entonces miremos acá otra vez. Mire, esta es la actina y esta es la miosina. Entonces Profe, tengo la miosina. ¿Sí? profe, Dígame. acabé de compartir una imagen que de pronto puede mostrar un poquito lo de la línea Z. Está ahí en el chat. Listo. Aunque digamos ahorita, si quieres déjala y gracias por la colaboración. Ahorita no voy a hacer tanto énfasis en ella, sino más adelante, ahorita voy a seguir detallando los componentes de esto. Después vamos a mirar claramente más eso. Luego, esa imagen ahí queda guardada para sí, yo creo que ahorita la alcanzamos a ver, entonces la compartimos. Gracias por la participación. Entonces, mire, esta es la miosina, que es lo que decimos que es esta famosa banda. Entonces, aquí tengo la miosina,
y aquí tengo la actina, ¿sí? Entonces, esta es más o menos la estructura de eso. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Decimos que estamos de lo macro a lo micro, estábamos diciendo que había actina y miosina, pues entonces ahora vamos a ver cada una de estas moléculas de forma más detallada, que es la actina y la miosina. Listo. El filamento delgado, que es este, que es la actina, es una proteína globular. Eso lo vimos en fundamentos de bioquímica al primer semestre, los tipos de proteínas. Entonces, esta es una proteína de tipo globular. Entonces, es esta verdecita que está ahí, que se llama la actina. En esta actina vamos a encontrar unos puntos, ya los voy a dibujar. Voy a tener unos elementos así, ¿cierto? Aquí voy a tener unos componentes acá. Esos punticos que acabo de dibujar se llaman los sitios activos de la actina. ¿Qué significa sitios activos de la actina? Ahí, en ese sitio activo, es en la única parte de la actina, ese sitio activo, donde se puede unir las cabezas de miosina. Es decir, las cabezas de miosina vienen y se unen en la actina, no en cualquier parte de la actina, sino única y exclusivamente en esos sitios de activos de la actina. ¿Listo? Bueno, asociado a esa proteína, que es la actina, hay 4 proteínas más y que son fundamentales en la contracción muscular. Entonces, tenemos la troponina y la tropomiosina. La tropomiosina es a ver, otra vez volvamos al... La tropomiosina es son 2 hebritas enlazadas entre ellas, ¿sí ven? Van en una forma helicoidal, como un lacito. Estas proteínas enlazadas son filamentos longilíneos que van a lo largo también y se van enrollando alrededor de la actina, ¿sí? Pero ellas no están en cualquier parte. Cuando el músculo está en reposo, ellas están justo encima de los sitios activos de la actina, ¿sí? Cuando el músculo está en reposo, esta miosina está ubicada justo sobre los sitios activos de la actina. Entonces, por eso va a todo lo largo de la actina, va esta tropomiosina, ubicándose en los sitios activos de la actina. Y si esa tropomiosina está ubicada sobre los sitios activos de la actina, pues no se va a poder unir las cabezas de miosina porque están justamente sobre ese sitio. La otra proteína, que es la troponina, hay 3 tipos de troponina. Tenemos esta que vemos acá, la pequeñita, esta azul, se llama la troponina C. ¿Por qué se denomina troponina C? Porque esta troponina va a recibir el calcio que sale del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Entonces, esta troponina se va a asociar, ¿sí?, con el calcio que sale del retículo sarcoplásmico. Asociado a esa troponina C está la troponina I. La troponina I. Esta troponina I es, digamos que ella, una vez que llega el calcio a la troponina C, el calcio, por ser un ion, genera, al ser un ion ya sabemos todo lo que nos genera los iones, ¿cierto? Un cambio también en la estructura y una respuesta de la troponina I, que a su vez está unida con esta otra de aquí abajo, que es la troponina T,
¿En dónde está la troponina T? Si ustedes lo ven, la troponina T está sobre la tropomiosina. Entonces, esta troponina I, al estar en contacto con la troponina T, también va a cambiar la configuración y va a generar una respuesta en esta molécula, en esta troponina T, y esta troponina T entonces va a activar a la tropomiosina para que se deslice o se retire de los sitios activos de la actina, dejando libre los sitios activos de la actina, y de esa forma las cabezas de la miosina puedan venir a unirse en esos sitios activos de la actina. Eso es frente al filamento delgado. Entonces tengo, aparte de la actina como filamento, otro conjunto de proteínas que trabajan en conjunto justamente para lograr desarrollar la contracción muscular. ¿Hasta ahí está claro? Profe, ¿O a hay mí no me quedó alguna? muy claro la troponina I. Sí, mira, troponina C, ¿sí ves dónde está el cursor? Sí, profe. Aquí llega el calcio. Esta troponina C, ¿con quién está? Con la troponina I. Y esta troponina I está con la troponina T. Entonces, cuando llega el calcio acá, como es un ion, desencadena a la larga una serie de acciones entre estas tres proteínas, que a la larga, como esta troponina que hace, recibe, digamos, esa modificación del potencial, porque hay un ion que entra acá, eso me genera una respuesta electroquímica, aquí en la troponina I, y como ella está aquí unida a la troponina T, ese cambio hace que también la troponina T genere una respuesta, ¿sí? Por ese cambio en términos iónicos. Y a su vez esta troponina T, como está unida a la tropomiosina, pues entonces ella lo que hace es activarme a esta tropomiosina para que se deslice, es decir, esta se va a correr. Miremos a ver si me lo puedes entender mejor en esta gráfica. En la siguiente de abajo, miremos la gráfica de abajo. Aquí estoy en reposo. Actina, ¿sí? El sitio activo de la actina, que está marcado aquí con negro. ¿Qué encuentro acá? Mira, aquí está la tropomiosina, ¿cierto? Está justo sobre el sitio activo de la actina. Y esta es la miosina. Mire la cabeza de miosina. La cabeza de miosina no se puede unir aquí al sitio activo de la actina, justamente porque esta tropomiosina está justo sobre el sitio activo de la actina. Está inhibiendo la unión. Pegado, hay una molécula que está justo encima de la tropomiosina, que son, aquí tengo las tres troponinas. Entonces, pegado a la tropomiosina tengo la troponina T, por eso se llama troponina T, porque está justamente ligada a la tropomiosina. Y pegada a la tropomiosina T tengo a la troponina T tengo la troponina I. Y unida a la troponina I, tengo la troponina C. ¿Sí ves? Estas son las tres troponinas que están unidas. Son tres moléculas, tres proteínas que están unidas una a la otra. Entonces, si yo genero, como en este caso, ¿qué sucede? Calcio. Entonces, el calcio, ¿qué va a hacer? El calcio me va a activar, como sale del retículo sarcoplámico y llega a la troponina C. Al ser un ion, mire, es un ion positivo, altamente positivo, me va a generar una respuesta al interior de la troponina C, porque modifico su potencial de acción. Ese se lo transmite a la troponina I y este a la T, y este de la T, entonces, ¿qué hace? Ese potencial se transmite a la tropomiosina y eso conduce a que esta tropomiosina que estaba ubicada acá se retire. Y entonces de esa forma, estas cabezas de la miosina se pueden unir en los sitios activos de la actina. ¿Sí te quedó claro?
Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces ya tenemos el primer filamento. Decimos el filamento delgado, que es una proteína de origen globular, y las diferentes proteínas que están también y que están implicadas justamente en la contracción muscular. Profe, ¿sí me escucha, profe? Dígame. Es que le iba a preguntar, si en un caso dado de que su merced fuera a preguntar algo sobre eso que estamos hablando de las proteínas, ¿cómo sería, digamos, una pregunta relacionada con ello? O sea, para una interpretación. En el caso de una interpretación de esto, ¿qué es? Es saber claramente cuál es el papel que juega cada una durante la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el papel que cumple la troponina C en el proceso de la contracción muscular? O durante una contracción muscular, ¿qué está sucediendo para que se desarrolle una contracción muscular? ¿Qué sucede en la troponina C? Entonces, si ustedes tienen claro todo el procedimiento, o sea, si ustedes ya, por eso les digo, si les quedó claro todo el procedimiento de cómo están estructuradas, qué pasa en cada una de ellas, pregunte como pregunte, ustedes ya tienen, si tienen claro esto, no se van a enredar porque, como les digo, en estas dos gráficas que les presento, entonces tengo muy claro cómo están asociadas esas tres troponinas, una junto a la otra, ¿sí? Y cómo la unión de estas tres y por acción del calcio van a hacer que se active la tropomiosina para que se retire de los sitios activos de la actina. Entonces es importante, por eso si hay alguna duda frente a esto, pero si comprenden ya el mecanismo, entendiendo el mecanismo, ya es sencillamente analizar la pregunta, porque el mecanismo no va a variar, o sea, el mecanismo es ese y hasta que no salgan nuevas investigaciones que digan lo contrario, porque pues igual todo esto son cosas que a lo largo de los años se han ido modificando de acuerdo a los estudios e investigaciones que se desarrollan, pero a la luz de la teoría actual, esto es el proceso de la actina, es decir, su papel en la contracción muscular. Entonces, cuando hablamos de actina, la contracción muscular, pues no podemos dejar por fuera a estas moléculas que están asociadas a la actina, ¿sí? La tropomiosina y la troponina están asociadas a la actina. Son proteínas diferentes, pero actina sola nunca va a haber en el músculo. O sea, yo nunca voy a encontrar un filamento de actina solo. No, siempre a nivel muscular, la actina está asociada, ¿sí? Cuando son esos filamentos, están asociadas ¿a qué? A la troponina y a la tropomiosina. Siempre van a estar asociadas. Bueno, entonces ya vimos el primer filamento, ahora vamos a ver el otro filamento, que es la miosina. ¿Sí? No le escucho casi nada. Bueno, yo grito, ¿ahí mejor? Sí, sí, eso sí, sí. Listo. Profe, ahí la troponina C, lo que usted dice, o sea, lo que nos explicaba es que recibe ese calcio del retículo sarcoplásmico, creo que es en este caso. Sí, sí. Y entonces, como su merced lo dice bien, es un ion, entonces ahí hay un cambio, va a generar un cambio de cargas, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona ese? ¿O qué genera el calcio cuando llega a esa troponina C para que se pueda transferir directamente hacia la T? Listo. Yo se lo voy a hacer con otra pregunta que usted ya sabe, Oscar. ¿Qué sucede cuando ingresa el sodio al interior de la membrana celular? Por eso, O sea, pero es digan que que... son tres diferentes, digamos ahí, ¿cómo funcionaría si son tres? Ah, Digamos no, que, por eso.
Ya le entiendo la pregunta. Mire, lo importante es que entendamos que el calcio es un ion positivo, altamente positivo. Mientras que ustedes ven sodio, sodio es un positivo, cuando uno ve calcio, son dos positivos, es decir, es altamente positivo. Entonces, siempre hemos visto que las moléculas y las células, ¿qué es lo que buscan? Equilibrio eléctrico. ¿Sí? Siempre hay que buscar ese equilibrio eléctrico. Estos iones, cuando decimos que es un ion, es un átomo cargado positivo o negativamente, significa electrones, ¿cierto? Entonces, cuando ese ion de calcio se fija a la troponina, pues necesariamente, ¿qué tiene que hacer la troponina? Al unirse con ese calcio, se le cambia la estructura química a la troponina, porque al aceptar ese calcio tiene que cambiar la estructura para quedar en equilibrio. Y entonces, eso, como esa troponina C está unida a la troponina I, entonces ella le transmite, ¿sí? Le transmite a esa troponina I esa, digamos, esa modificación que tuvo que hacer esa para recibir el calcio, la troponina C, ¿cierto? Entonces la troponina C recibe el calcio se une, es una proteína. ¿Se acuerdan lo que son las proteínas? Las proteínas son más de 100 aminoácidos que están unidos a un grupo funcional, ¿sí? Que puede ser un fósforo, un potasio, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que tengo esos 100 enlaces de aminoácidos y esos 100 enlaces de aminoácidos están unidos a un fósforo que tiene una carga, pero aparte de eso me llega y se va a unir a esa molécula un calcio. Entonces, ¿qué va a generar? Una reconfiguración en la estructura molecular de esa troponina C. Y como esa troponina C está unida a la troponina I, ¿qué hace la troponina I? Para ella quedar en el equilibrio, le pasa ese potencial a la troponina I, que también tiene que reconfigurarse eléctricamente con este estímulo que le llegó para quedar en equilibrio. ¿Y cómo hace esa reconfiguración en términos eléctricos? Como ella está unida con la troponina T, igual le pasa ese potencial. ¿Y qué tiene que hacer la troponina T? Transferirle, reconfigurarse químicamente, o sea, su estructura se tiene que reconfigurar para aceptar eso, ese ion. Y finalmente tengo la tropomiosina. Entonces, ¿qué pasa con la tropomiosina? La tropomiosina también se tiene que reconfigurar por el estímulo que le llegó de la troponina T. ¿Y cómo se reconfigura esta tropomiosina? Generando un movimiento. Ella lo que hace es que se desliza, genera un movimiento. Esta molécula, o sea, la reconfiguración de su estructura química le conduce a generar ese movimiento que la hace que se retire de los sitios activos de la actina, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en los sitios activos de la actina son altamente energéticos, ¿sí? Entonces, como ella ya le llegó como un estímulo, ¿cierto? Ese estímulo generado por el calcio, pues entonces ella se retira de ese sitio energético y entonces las cabezas de miosina vienen y se unen. ¿Sí quedó claro? Es reconfiguración de la estructura química de la molécula lo que pasa ahí. Muchas gracias, profe, muy claro. Sí quedó claro. Oscar fue el que me hizo la pregunta. Sí, señor, buenas tardes. Sí, quedó muy claro, profe, gracias. No sé si alguien tenga más dudas, pero quedó muy claro. Entonces lo que tienen que pensar es eso, porque aquí no estábamos hablando de células, ¿sí? En la célula ya se genera un potencial de acción. No, aquí es, imagínense, proteína, 100 aminoácidos pegaditos uno al otro, más un grupo fosfato o más un grupo de azufre, el grupo que sea, que es lo que me conforma una proteína. Y ella está en equilibrio eléctrico, acuérdense, porque están unidos, están sus enlaces, todo en perfecto equilibrio. Si llega un ion, ¿qué tiene que hacer esa molécula? Reconfigurarse para mantener el equilibrio. Y ella se reconfigura, pero como está pegadita del brazo con otra, le pasa a esa otra
esa reconfiguración y entonces la otra tiene que hacer lo mismo y así secuencialmente. Eso es lo que en química se llama reacciones en cascada, que una me va generando la otra, la otra, la otra y la otra. Bueno, listo. Ahora vamos a ver la otra molécula, que es la molécula de miosina. Miosina, ¿sí? La molécula de miosina, que es como esta que observamos acá. Importante que entendamos que las gráficas que les he colocado, pues son en una sola dimensión, pero pues el músculo es tridimensional. Entonces, un dibujo esquemático de una molécula es esto. Entonces, esta sería la miosina, este central. Esta es la parte central, estas son las cabezas y esta es la actina. Entonces, vemos que alrededor de la miosina están las actinas, ¿sí? Porque siempre lo mostramos en un solo plano, entonces como si el músculo funcionara únicamente una arriba, una abajo y ya, ¿sí? No, es en términos volumétricos, es decir, es todo alrededor que cuando hablamos se funciona eso porque igual estamos hablando de fibras, de filamentos, así sus diámetros sean de nanómetros, igual tienen un diámetro. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, el filamento grueso, que se llama la miosina, que es este que ustedes ven, a su vez está constituido por dos tipos de miosina. La parte central está constituida por dos cadenas de miosina pesada. Miosina pesada está constituyendo. La miosina pesada está acá, dos cadenas de miosina pesada. Y esto que se deriva del cuerpo central de la miosina son las cabezas, ¿sí? Que son estas que vemos acá, que están constituidas por cadenas ligeras de miosina. Es decir, igual son proteínas. Entonces, cuando hablamos de cadenas pesadas y hablamos de cadenas ligeras, ¿qué entenderían ustedes por una cadena pesada y una cadena ligera? No sé, profe, si sea el sitio de unión. A la que es No, móvil y a la que no es móvil. no. Cuando hablamos de cadenas pesadas o cadenas ligeras, se refiere a la estructura química de la miosina. Si quiero decir que esta parte central, ¿sí? Como lo dice aquí, miosina, molécula grande. Cuando digo molécula grande, ¿qué quiere decir? Molécula grande quiere decir que tiene gran cantidad de ¿qué? ¿Qué tendría esta miosina? Tendría una gran cantidad de ¿qué? Aminoácidos. Exactamente, tendría una gran cantidad de aminoácidos, ¿cierto? Entonces, dice aquí, par de cadenas pesadas, dos pares de cadenas pesadas, ¿sí? Y también un par de cadenas ligeras. Quiere decir que aquí es donde tengo esas miosinas más pesadas, quiere decir son las que contienen la mayor cantidad de aminoácidos. Por el contrario, aquí en las cabezas tengo las cadenas ligeras. Cuando digo que una cadena es ligera, pues significa que esa molécula sigue siendo una proteína, pero tiene menor cantidad de aminoácidos. Es decir, lo pesado, lo ligero corresponde a la estructura química. Entonces, si bien es cierto, todo esto es una sola, la miosina está constituida por diferentes tipos de cadenas. Todo lo que es la parte central son cadenas pesadas y por el contrario, lo que conforma las cabezas, ¿sí? Son cadenas ligeras de miosina. Entonces, esta es la miosina, está en la parte central, es decir, aquí están las cadenas pesadas y estas son las cabezas, que son un par de cabezas, que está el brazo y la cabeza, y estos están constituidos de cadenas mucho más ligeras, ¿sí? Ahora,
cuando entramos a mirar esto más en detalle, vemos que tengo esta parte, es lo que le denominamos la cabeza, ¿sí? Y esta parte es lo que le denominamos el cuello. ¿Listo? Visto aquí desde otra parte, entonces encontramos, mire, esta es la miosina, ¿sí? Esta es la cadena pesada y estas que vemos acá es la cadena ligera. Entonces, estas dos cadenas ligeras que me están al lado de la cabeza me están enrollando las cadenas pesadas, ¿sí? Estos dos colores son las cadenas pesadas, las dos cadenas pesadas, estas son las cadenas ligeras. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura de la miosina. Cadenas pesadas, cadenas ligeras. Las cadenas ligeras están, digamos, al lado de las cabezas globulares de la miosina pesada. Y estas cabezas, como las vemos acá, son las que se van a unir, estas cabecitas, las dos, son las que se van a unir cada una en un sitio activo de la actina, como lo vemos en la gráfica inferior, ¿sí? Entonces, miremos la actina, si ven que aquí está rojo y aquí está blanco, entonces, ¿qué significa esto blanco? El sitio activo de la actina, ¿cierto? Entonces, aquí es donde pueden venir a unirse en las cabezas de miosina. Pero mire que no se pueden unir. ¿Por qué? Porque está la tropomiosina que no me permite que se unan. Entonces tengo que activar esto. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí está claro? Observémoslo acá también. Mire, otra forma. Entonces, ahí tengo la miosina en la parte superior, como lo vemos. Mire, está la miosina, la cadena pesada, las cadenas ligeras, las cabezas de miosina, tengo mi actina, esto ICT, ¿qué vendría a ser? La troponina, ¿cierto? Mis tres troponinas, y mire, esas tres troponinas están unidas ¿a qué? A la tropomiosina. Entonces, cuando cambio la configuración de esta, se cambia la configuración en todas, eso se lo transmiten a la troponina C, que también cambia su configuración, y eso conduce justamente a que se movilice, se deslice del sitio activo de la actina para que estas cabezas puedan unirse acá. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, aquí estoy en reposo, ¿sí? Y aquí ha habido la contracción porque hubo la unión. Es importante que miremos esto. Hay la unión aquí, que hubo un movimiento en la cabeza de la miosina, ¿sí? Que ella se une y con este movimiento que hace, jala sobre la actina. Entonces se une y jala sobre la actina. Bueno, ¿hasta ahí está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces miremos esta otra gráfica. ¿Qué pasó? Aquí yo tenía... Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ya tenemos, o sea, ya vimos todos los, dentro de la miofibrilla vimos sus filamentos, ¿cierto? Y todos los constitutivos. Ahora vamos a ver un elemento importante y es el ATP, ¿cierto? Porque de aquí en adelante nos va a sacar canas entender, bueno, ¿y el ATP para qué? En biología, en el primer semestre, habíamos hablado cuál era la función del ATP. Entonces, el ATP es la fuente energética de todas las células. Es decir, a partir de ellas es que se extrae la energía para que se puedan desarrollar diferentes funciones. Este semestre ya vimos una función del ATP fundamental. ¿Cuál fue?
En la repolarización, profe, con las bombas. Exactamente, en la bomba de sodio y potasio, ¿se acuerdan? En esa bomba de sodio y potasio, por eso se llama bomba, porque es un transporte activo, necesita de ATP, ¿se acuerdan? Entonces las células necesariamente tienen que estar sintetizando ATP para poder garantizar la energía para diferentes cosas. Ahora, para la contracción muscular, ¿para qué sirve el ATP? ¿Ustedes para qué creen que el ATP sirve en la contracción muscular? Para romper, profe. Exacto. El ATP va a ser fundamental en la contracción muscular para romper los puentes cruzados. En estas dos gráficas les voy a explicar rápidamente ese proceso, ¿sí? Entonces, miremos en la gráfica que tiene colores y ubiquemos donde está el cursor, que es 1, ¿cierto? ¿Qué sucedió? El ATP llega a la cabeza de miosina, ¿cierto? ¿Sí? Y esta cabeza de miosina está en un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Entonces, la miosina estaba acá, aquí estaba la miosina antes de esto, estaba unida acá, ¿cierto? Estaba unida. Vino el ATP se hidrolizó y permitió que hubiera este rompimiento. Entonces, hay el rompimiento, entonces me quedó aquí el ATP, que ya no me queda ATP, sino me queda ADP y fósforo, y entonces están separados la actina de la miosina por acción de la hidrólisis del ATP. ¿Sí? Entonces, miremoslo desde acá, que es de donde mejor arranca. Aquí está unido actina y miosina, ¿cierto? No tengo nada, entonces aquí en la cabeza ya no tengo ni ATP ni ADP. Aquí me llega el ATP, se hidroliza y rompe los puentes. Es decir, la energía aportada por el rompimiento de ese ATP, esa energía es la que me permite que se rompan los puentes cruzados, ¿sí? Listo, entonces, ya se rompieron los puentes que tengo en las cabezas de miosina en ese momento, ADP y fósforo. Eso es lo que hay en ese momento en la cabeza de miosina, ADP y fósforo, producto de la hidrólisis. Una vez que llega el calcio, ¿cierto? Ahora, cuando está esto sucediendo, al mismo tiempo el calcio ha salido de la troponina C y se vuelve para el retículo sarcoplásmico. Entonces, al suceder eso, ¿qué va a pasar? Que las cabezas de miosina no se van a poder unir a los sitios activos de la actina, ¿sí o no? Entonces, pero si se mantiene el calcio en la troponina C, ¿qué sucede? Sigo con los sitios activos descubiertos, entonces se va a poder unir la cabeza de la miosina al sitio activo de la actina. Y ahí, en ese momento, se va a liberar este fósforo. O sea, este fósforo sale de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué encuentro aquí? Ya generé, aquí en este momento, es cuando genero los puentes cruzados o el puente acto-miosina, o sea, puente de unión entre actina y miosina. Y la cabeza, más o menos, está a 90 grados, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué tengo en la cabeza de miosina? Únicamente ADP. Siguiente paso. Ahora, desen cuenta que tenía esto a 90 grados. Va a haber, ¿qué cosa? Un cambio en la angulación de la cabeza de la miosina, ¿sí? Que es decir, esto me va a jalar la actina. Va a hacer que la actina se deslice hacia este lado, ¿sí? Hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Por efecto del pivote que se sucede aquí en la cabeza de miosina. Y entonces, en ese momento, se libera el ADP que tenía ahí. Entonces, ya hubo la unión, salió el fósforo,
hubo el pivote, es decir, el movimiento de potencia que lo llaman algunos, que es que hay un movimiento en la cabeza de miosina, cambio del ángulo, paso de un ángulo de 90 grados que tenía ahí a un ángulo más o menos de 45 grados, ¿m? Y salió el ADP. Entonces ya la molécula está unida, ya realizó el movimiento, entonces ahora es cuando llega el ATP aquí a la cabeza de miosina, se hidroliza y al hidrolizarle, ¿qué sucede? Se rompen la unión entre la actina y la miosina y vuelve y me queda aquí ADP y fósforo. Miremoslo en esta gráfica, en la siguiente gráfica, que es exactamente lo mismo. La miosina, mire cómo están las cabezas, el ángulo de las cabezas, hay ADP y fósforo, es decir, venimos de una hidrólisis del ATP, ¿sí? Es decir, venimos de este punto, entonces hubo hidrólisis del ATP, rompimiento de los puentes, y en ese momento cuando hay el rompimiento de los puentes, pues sencillamente aquí en las cabezas de miosina que tengo ADP y fósforo. Cuando se unen cabezas de la miosina con los sitios activos de la actina, se libera el fósforo que había en la cabeza, quedándome solo el ADP, pero únicamente hay unión. Posteriormente viene el deslizamiento. El deslizamiento, como lo vimos, es un pivote de la cabeza que de 90 grados pasa a 45, ¿sí? Y para eso es necesario la liberación del ADP. Entonces, ya me queda, al final de ese proceso, la unión y hubo el movimiento de la actina sobre la miosina. Ahora, ¿qué requiero? Romper ese puente. Y ese puente se rompe con la llegada del ATP, se hidroliza, se rompe el puente y otra vez queda listo para iniciar todo el proceso. Y uno diría, bueno, ¿y para qué rompimiento del puente? Porque justamente cuando aquí hay el rompimiento, estas cabezas de miosina van a venir a un sitio más alejado, ¿sí? Porque entonces, aquí acuérdense, ya con esto hizo un movimiento, ahora estas cabezas van a buscar otra actina para seguir el proceso de deslizamiento de los filamentos de actina. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una Profe, pregunta. podría, Primero la compañera. Dale. gracias. Profe, ¿podrías repetir lo de qué sucede con el ADP cuando queda solo? Sí, mira, cuando yo aquí tengo el ADP, mira, aquí se unieron, ¿cierto? Cuando se une la cabeza de la miosina al sitio activo de la actina, se libera el fósforo. ¿Qué me queda? ADP. Ahí tengo solo ADP en la cabeza de la miosina. Ahora, después de que se unen, va a haber, esta cabeza va a generar un movimiento de pivote. Es decir, va a variar el ángulo. Tengo de un ángulo de 90 paso a un ángulo de 45. Genero un movimiento. Y ahí en ese momento, para la generación de ese movimiento es que se libera el ADP. ¿Listo? Entonces, ya liberé el fósforo. El fósforo es para la unión, el ADP es para el pivote. ¿Sí? Para que haya ese movimiento y cambio en la angulación. Ya aquí está solo la cabeza de miosina, no hay nada. Y están unidos. ¿Qué necesito? Romper esta unión para que esta cabeza miosina venga a buscarme este otro sitio activo. Entonces ahí es cuando viene el ATP a jugar el papel de romper la unión entre la actina y la miosina. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo. La otra pregunta que iban a hacer por ahí. Profe, y ese ATP que llega, o sea, yo libero el fósforo, luego libero el ADP. Y para poder romper ese puente cruzado necesito un ATP, pero ¿qué me lo aporta? ¿De dónde me lo aporta? ¿No? ¿Cómo sale? Muy buena pregunta. Justamente cuando terminemos contracción muscular,
vamos a ver qué era lo que yo les decía. Bueno, mire lo importante que es el ATP para la contracción. ¿Qué tiene que hacer el músculo, la célula muscular como célula? Sintetizar todo el tiempo el ATP. Si ella no garantiza el tener el ATP, pues la contracción ya vemos que no se puede dar. Entonces, ¿cómo hace la célula? Pues sintetizar su ATP. Entonces ahí es cuando viene lo relacionado con el metabolismo energético, que es lo que le digo que vamos a encadenar inmediatamente, terminemos lo de contracción muscular. Porque entonces necesito ATP para la contracción y ya sé para qué y por qué. Entonces, ¿cómo hace la célula? Entonces ahí es cuando vamos a ver las rutas metabólicas, es decir, cómo la célula muscular, a partir del glucógeno almacenado, ¿se acuerdan? Cuando vimos en biología que uno almacena en el músculo glucógeno muscular, a partir de los lípidos, a partir de los fosfágenos, sintetiza este ATP, ¿sí? Entonces, tiene que garantizar, si yo voy a correr 1 hora y media, lograr obtener ATP esa 1 hora y media para que se pueda generar la contracción, y si no, no se puede generar. Entonces ahí es cuando viene todo el metabolismo energético. Entonces todas esas rutas metabólicas que vamos a ver es para lograr obtener ATP que me garantice este proceso en la contracción muscular. ¿Sí quedó claro, Oscar? Sí, sí, señor, muy claro. Listo. Bueno, y a este proceso se llama la teoría de los filamentos deslizantes. Esa teoría de los filamentos deslizantes fue propuesta por Andrei Huxley alrededor de los años 50, entre 1941. Él empezó a investigar, digamos, a preocuparse por el comportamiento en la contracción muscular desde el año 41, y ya en 1952 logró identificar justamente todo el proceso de contracción muscular, lo que le valió el premio Nobel en el año 2012. Recibió el premio de medicina, en 1963, recibió el premio Nobel de medicina por este trabajo de la transmisión nerviosa en la contracción muscular. O sea, no solo explicar esto, sino todo el proceso de la contracción muscular. Entonces, eso se debe justamente a este investigador Andrei Huxley. Bueno, entonces, hasta ahí vamos en todos los componentes micro de la contracción muscular. ¿Qué vamos a mirar ahora en este último minutico que nos alcanza a ver? Bueno, esta es otra grafiquita, miren, pero es exactamente lo mismo. De pronto esta es más animada. Vemos la tropomiosina, la actina, la troponina, todo el ADP. Entonces vemos todos los movimientos, ¿sí? Mire, unión, pivoteo y se suelta por acción del ATP. ¿Listo? Bueno, quiero mostrarles una cosa para que la vean, que de pronto se me hizo. ¿Listo? Observen ese para terminar. Ahí tenemos todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, ahí tenemos todos nuestros elementos: la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina, las 3 troponinas, como las ven ahí, todas ellas dentro de ese proceso. Si observan cómo hay el deslizamiento de la actina, cómo el calcio viene y se fija a la troponina C, cómo se desliza la tropomiosina,
cómo llega el ATP y una molécula que no vimos que es el magnesio, que cuando llega a la cabeza de miosina estimula la hidrólisis del ATP para que haya su rompimiento. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Vale? ¿Hay preguntas, chicos? Profe, entonces la otra semana tenemos 1 o 2 controles de lectura. Pues pueden ser 2, el lunes y el jueves, pues Gracias, para profe. que tengamos los controles que necesitamos sería hacer 2, uno para el lunes y uno para el jueves. Con eso equilibramos el que no se pudo hacer esta semana. Listo, profe. Bueno, quedó claro hasta ahí, chicos. Ahora, ¿qué nos queda? Entonces, ya vimos esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, esto. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Axón terminal, ¿sí? Que era lo que, hasta donde habíamos llegado. Ahora vamos a ver qué es lo que me produce que justamente se genere esa contracción muscular, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que me permite que se genere esa contracción muscular? Ya vi, bueno, ¿qué me genera que se desarrolle la contracción? Que el calcio sale del retículo sarcoplásmico y al salir del retículo sarcoplásmico se une a la troponina C, que me activa la troponina I, que a su vez me activa la troponina T, y esa me estimula la troponina C, la tropomiosina, perdón, para que se deslice de los sitios activos de la actina y de esa manera las cabezas de miosina se puedan venir a unir, se unen y hay un pivoteo y para que se rompan en la unión de esos puentes viene el ATP, ¿cierto? Pero entonces no hemos explicado cómo es esa unión entre ese botón sináptico que nos traía todo ese estímulo complejo de todos esos procedimientos y procesos de la planificación del plan motor que vienen codificados en qué? En un impulso eléctrico, ¿sí? O sea, vienen codificados es eso, en impulsos eléctricos. Y ese pulso eléctrico, ¿por qué me produce la liberación del calcio? Porque a la larga eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué me estimula que se libere el calcio? Entonces, justamente este mecanismo es el que me va a conducir a que haya un estímulo para que se libere el calcio y el calcio salga del retículo sarcoplámico, o si no el calcio, por eso en reposo está en el retículo sarcoplámico. Entonces, eso es lo que veremos en la próxima clase, que es lo que tiene que ver con la unión neuromuscular. Entonces, la unión neuromuscular como el proceso que me va a permitir desencadenar ese conjunto de reacciones químicas que se van a suceder para que se lleve a cabo la contracción muscular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, Listo. señor profe. Bueno, chicos, entonces, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el día. Este lunes no es festivo, ¿cierto? No, profe. Bueno, afortunadamente, porque si no, ahí otra vez a perder clase. Entonces, nos vemos el lunes, chicos. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Ya. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe. Buena tarde, que estén muy bien todos. Gracias, profe. Chao, chicos.